Amén. Dios los bendiga, iglesia de Mir, a todos los hijos de la casa y a todo amigo del ministerio que se va sumando. Que Dios los bendiga en este día de oración, de intercesión profética, en esta reunión donde ejercemos el gobierno espiritual a nivel congregacional, aunque la oración es algo diario, personal de cada hijo e hija de Dios. Así que los bendigo en esta hora. Qué bueno es estar juntos, es poder estar todos en el mismo espíritu y poder entrar todos en la palabra y en la dirección que la palabra nos va a ministrar. Nada de lo que el Señor pone en el corazón para anunciar, nada de eso debe pasarse por alto. Hay una dirección que nos está llevando y hay un punto específico donde entenderemos el porqué. Pero la dirección no se hace entendiendo el porqué, sino que se hace por amor. La escritura está lleno de personas que creyeron y obedecieron a Dios. Cada uno a su forma, cada uno más rápido, otros tardaron un poco más, pero al fin y al cabo creyeron y obedecieron. En algún punto de la historia entendieron el porqué, o por lo menos llegaron a la conclusión de decir, vale la pena obedecer al Señor, vale la pena ir en la dirección de lo que Él te habla. Nadie a los que Dios les habló y les asignó un propósito, ninguno manifestó un corazón de decir, sí, la verdad que me siento capacitado para hacerlo. Todos expresaron sus debilidades, dijeron, no, como yo, que vengo de tal familia, que tengo tanta edad, que tengo dificultad para hablar o esto y lo otro. Pero el Señor, cuando fija los ojos sobre alguien, el Señor ve más allá de las capas de la debilidad, que Él se encarga de transformarlas en potencia por medio de su Espíritu. Él mira ese corazón descubierto en su palabra. Por eso la palabra revelada de Dios no es una simple noticia. La palabra revelada de Dios está descubriendo algo que nosotros no estamos viendo, ni en nosotros, ni en nuestra familia, ni en nuestra economía, ni en el ministerio, ni en el barrio donde vivimos, ni el propósito de Dios. Hay cosas que no estamos viendo, pero la palabra revelada sí lo está viendo y te está llevando a ese punto. Ese es el desafío continuo de la fe. Y nadie llega a la promesa sin trabajar. Nadie llega al cumplimiento sin tomarse de la mano del Señor y juntos caminar en común acuerdo. Nadie llega al cumplimiento de la promesa del Señor si no tiene amor y revelación en el Señor. Toda persona que emplea el fingimiento y la hipocresía siempre se quedarán a la mitad o mucho antes en el camino, porque no logran sostener aquello que requiere amor y revelación. Porque así como Dios nos habla en revelación y en amor, así es necesario que los hijos y las hijas que le respondemos sí y amén, caminemos con Él en revelación y en amor. Nadie sirve al Señor por obligación ni por cumplir. Todos servimos a Dios en amor y en revelación. Así debe ser para que se sostenga. Ahora, el amor en el que servimos no es el amor de la carne, que es muy débil para esta clase de misiones, sino que es el amor sobrenatural de Dios, que dice Romanos capítulo 5, que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No es el amor de la carne que es débil. La carne no tiene fuerza para vencer a la carne. Lo vuelvo a decir. La carne no tiene la fuerza para vencer a la carne. El único que puede vencer a la carne es el Espíritu. Por lo tanto, se requieren las virtudes del Espíritu para vencer las negativas y la oposición de la carne. La carne tiene sus talentos, tiene sus virtudes para sus asuntos. La carne tiene sus virtudes y sus talentos para sus asuntos, para sus propios deseos. Pero el Espíritu también tiene sus virtudes, tiene sus dones y tiene todo lo necesario para los propósitos y para la meta que Dios revela. Por lo tanto, quien desea alcanzar la promesa del Señor
debe regirse por lo que el Espíritu es, por lo que el Espíritu da y por lo que el Espíritu hace. Entonces así podrá lograrlo. Quien desee emplear la carne, su habilidad humana para cosas espirituales, siempre se encontrará en frustración y en fracaso, porque se dará cuenta que por más fuerte habilidad que tenga en su humanidad, es totalmente débil para golpear lo espiritual que requiere la fuerza del Espíritu Santo. Por eso puse por título gobernantes o gobernados, porque hoy vamos a aprender un principio espiritual el cual debe ser practicado continuamente para la gente de propósito. Yo pregunto, ¿será que hay gente de propósito del otro lado que me está oyendo? ¿Será que estoy hablando a gente de propósito que le estoy adiestrando en esta hora para fortalecerse y adiestrar sus manos para una dimensión mayor? ¿Será que hay gente del otro lado que está pidiendo avanzar y no estancarse al lugar donde ha llegado? Bueno, a esa gente yo le voy a hablar en esta hora. Hay un principio que debe ser ejercitado. Y empleo bien la palabra de decir ejercitado, porque a medida que más y más se realice, más y más fuerza, más y más resistencia y más poder va adquiriendo, y por lo tanto también se vuelve más y más a flor de piel, al punto de que ya se vuelve tan a flor de piel que ya se te desborda por todos lados. Pero es un ejercicio, por eso yo digo perezosos abstenerse, por eso digo cómodos abstenerse. Personas que quieren que los demás hagan todo y ellos después sentarse a la mesa a comer, abstenerse en este punto. Después, si usted quiere misericordia, gracia, compasión y amor, se lo podemos dar y le podemos brindar la necesidad. Pero esto es para gente que alcanza promesas. Esto va dirigido a gente con propósito, gente que le ha dicho sí y amén al Señor. Aunque todos los que vienen Dios les revela un propósito, pero no todos dicen sí y amén. Por eso me refiero a los que han dicho sí Señor y amén y están comprometidos con la causa del Señor, a ellos me refiero. Este es el principio que deben ejercer para alcanzar el propósito. No solamente para alcanzarlo, porque mucha gente alcanza el propósito y después se baja la guardia, se confía por demás y descuida el territorio. Y tenemos que entender algo: mientras estemos en este cuerpo mortal, la batalla en la carne será continua. Nunca habrá tregua entre la carne y el espíritu. Nuestra redención estará completa el día que estemos en el reino de los cielos con el Señor. Ese será el día que estemos en nuestra redención completa, el día que podamos descansar, como dice la Escritura. Ese será el día en que podamos descansar y disfrutar de la herencia. Pero mientras tanto estemos en este cuerpo mortal, diariamente será la batalla de la carne. Podrá haber momentos en que nada pasa y podré disfrutar de lo conquistado, pero no debo descuidarme, porque la carne ciertamente levantará cosas para intentar volver a tomar lugar. Entonces tenemos que continuamente ejercitarnos en este principio. Y el principio es que todo lo que se ve en la vida diaria, todo lo que se ve en la vida diaria, la vida de la persona, el estado de ánimo, su familia, su matrimonio, la economía, todo lo que se ve delante de los ojos, todo está determinado por la vida espiritual de la persona. Todo eso está determinado por la calidad de vida espiritual que tiene la persona. Porque hay algo que debemos entender: a todo nos fue dada una medida de fe, y esa medida debe ser ejercitada, debe expandirse, debe desarrollarse, debe crecer, debe alcanzar su punto máximo para que el Señor sea glorificado. Entonces, todo lo que yo vea en mi propia vida, yo no involucro lo que la gente diga de mí o lo que la gente vea, aunque ellos también tienen una voz, y en muchos casos la gente tiene razón cuando ve cosas en uno o cuando ve la situación como estamos. En algunas ocasiones tienen razón, en algunas, otras son malos intencionados, pero en algunas veces tienen razón. Pero yo soy el primer testigo
cuando veo la realidad de todo lo que me rodea, el estado en que está. Yo soy responsable por la vida espiritual que tengo. Por eso hay mucha gente que se limpia las manos en base a la oración y a la intimidad. Lo toman como algo, eso para pastores, eso para ministros, para apóstoles, profetas, eso para gente que sirve en la iglesia. Yo que soy un humilde creyente que me siento en la misma silla hace muchos años, para mí la oración no es, yo digo gracias a Dios por el pan de cada día y nada más. Esa gente, tristemente, es la realidad que ve diariamente en su vida. Por eso no son gente gobernante, sino que son gente gobernados. Son gobernados por el ambiente espiritual que exista en su hogar, que exista con las personas que se relaciona, que exista en lo que consume, que exista en su forma de pensar, que exista en la crianza que ha tenido. Pero cuando uno es un gobernante, es alguien que en la oración continua, diaria, de fe, ejerce el gobierno que marca la realidad y el estado de todo lo que Dios le dio a administrar. Declara cuál es el estado, gobierna cuál es el estado, le anuncia a la familia, le anuncia a su matrimonio, le anuncia a sus hijos, le anuncia a su cuerpo, le anuncia su carácter, le anuncia su temperamento, le anuncia todo lo que genera algún tipo de movimiento o acción. Le anuncia todo eso el gobierno de Dios. A todo eso le anuncia el gobierno de Dios y todo eso lo trae bajo la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Esa gente que gobierna así es gente que puede ver el camino abierto para que las promesas del Señor se cumplan. Ahora, si no hay oración continua de fe, oración de fe, no oración almática, porque la gente piensa que por los sentimientos Dios responde. Dios entiende todo sentimiento del alma, pero no hay ningún verso bíblico que hable que Dios responde por el alma. Dios responde por la fe, porque Dios es espíritu y la fe es una virtud del espíritu. Por lo tanto, la fe es lo que me conecta al corazón y a la mente de Dios, no mi alma. Mi alma es afectada por cómo es mi vida espiritual. Por eso, cuando uno es nuevo creyente, nace de nuevo, el gobierno vuelve al espíritu y se le quita al alma, porque antes de nacer de nuevo, el alma gobernaba. ¿Quién no era almático antes de ser un nuevo creyente? Todos éramos almáticos, todos nos movíamos por las emociones y los sentimientos. Nadie tomaba decisiones, como se dice, con cabeza fría. Todos la tomaban por el sentimiento del momento. Rompíamos relaciones por el sentimiento del momento. Nos metíamos a relaciones por sentimiento del momento. Emprendíamos emprendimientos, trabajo, empresas, o entrábamos a trabajo por sentimiento. Nos íbamos de hecho y rompíamos esas empresas, emprendimientos por sentimiento. Todo lo hacíamos, prometíamos por sentimiento, nos comprometíamos por sentimiento. Y el sentimiento, quiero que veas y recuerdes, nunca fue suficiente para sostenerte en ninguna decisión que tomaste. Siempre llegaste al punto en que te desanimaste, te desgastaste, te aburriste, no quisiste más y rompiste pacto. Por eso la gente que aún en la vida de fe quiere seguir moviéndose en el alma, son gente que termina rompiendo los pactos, terminan rompiendo las promesas, terminan rompiendo la fidelidad y están totalmente gobernados por sus sentimientos. Son gente a la cual se les puede ministrar, sí, pero no pueden ellos volverse ministros. Lo vuelvo a decir, son gente a la que se les puede ministrar, pero ellos no pueden convertirse en ministros. Son gente a la que se les puede profetizar, pero ellos no se vuelven profetas. Son gente a la que se les puede evangelizar, pero ellos, si no transicionan a lo espiritual, no se vuelven evangelistas. Esos son gente a lo que en algunas áreas se puede pastorear, en algunas en las que les caemos simpáticos, le podemos pastorear, pero ellos nunca se levantan como pastores porque no transicionan a lo espiritual. Ningún ministerio que Dios ha dado a un hombre, a una mujer de Dios, nunca se lo dio por el estado de su alma, se lo
dio por la calidad y por las virtudes del Espíritu que le dio, para que guíe al pueblo, para que ayude gente, para que haga la obra de Dios por espíritu y no por el alma. Por eso habrá muchas veces que no sentiremos nada en los sentimientos, en las emociones, pero hemos ejercitado una fe que se rige por la voluntad de Dios, que se rige por lo que está escrito en la palabra, que se rige por lo que Dios quiere, y podemos transicionar y romper las barreras del que nos frenaban antes en lo almático. De esa forma extendemos el reino. Yo te pongo un ejemplo claro. ¿Acaso crees que Jesús sentía algo emocionalmente agradable mientras estuvo en la cruz? ¿Acaso sentís pensás, que Jesús sentía una emoción, un sosiego en su alma, un gozo, un placer en su alma mientras había sido castigado como había sido castigado? Mientras había sido clavado a la cruz como había sido y como estaba. Mientras era burlado y menospreciado y todo. ¿Vos crees que Jesús en el alma tenía una emoción que avale el deseo de ayudar? No. Pero su espíritu era el que lo gobernaba. Porque dice la Escritura que Jesús se entregó por el Espíritu Eterno. Lo vuelvo a decir. Dice la Escritura que Jesús se ofreció en sacrificio por el Espíritu Eterno, por el Espíritu Santo. Por eso, aunque emocionalmente nadie tendría un sosiego de alma mientras sufría así, él pudo mirar a su derecha y al ladrón que le reconoció como justo, Jesús le perdonó y lo salvó y le dijo que ese día entraría al paraíso. Entonces ahí tenemos que aprender de la fe que Pablo dice: yo tengo la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es la fe del Hijo de Dios? Una fe que no se rige por el alma, una fe que se rige por el Espíritu. ¿Cuál es la fe que hemos recibido? La fe que hemos recibido, la que el apóstol Juan dice que vence al mundo, es la fe que contiene la mente y el corazón de Dios. Significa que es una fe que se moviliza por cómo Dios piensa y por cómo Dios ama. Es una fe que se moviliza por cómo Dios piensa y por cómo Dios ama. Esa es la fe espiritual, esa es la fe de Jesús, esa es la fe sobrenatural, esa es la fe que vence las barreras del alma, que vence las barreras de la ofensa, que vence las barreras del enojo, que vence las barreras del odio, que vence la barrera del celo, que vence la barrera de la envidia, que vence la barrera de la competencia, que vence la barrera de la timidez, que vence la barrera de la depresión, que vence la barrera del luto, que vence la barrera de la tristeza, que vence la barrera de todo mal del alma. La fe de Jesús. ¿Por qué te digo todo esto? Te lo digo como una instrucción. Te lo digo como una introducción, perdón. Porque tenemos que creer y practicar que todo lo que yo quiero, porque yo sé que hay gente del otro lado que quiere un montón de cosas, que quieren cambio en su familia, quieren cambio en su matrimonio, quieren cambio en su economía, quieren que su empresa prospere, quieren que sus hijos sean salvos o se reconcilien con el Señor, o que sus hijos sean ministros, o ellos mismos quieren volver al ministerio que dejaron, o X razón, un montón de necesidades y deseos. Ahora, para que eso pase, para que eso se abra camino al cumplimiento, atención a lo que voy a decir, sobre todos esos deseos de cambio, se abre camino sobre esas peticiones aquello que Dios en su voluntad quiere. O sea, que aunque oremos y gobernemos la oración sobre cada área que le presento al Señor, se cumplirá la voluntad de Dios en cada área. Pero cuando uno milita en la fe de Jesús, en la fe espiritual de Jesús, la fe espiritual de Jesús es ser uno con la mente y el corazón del Padre. Por eso la respuesta al orar de esa forma, en esa fe que se ejercita, en esa fe que te enseña, en esa fe que te hace separarte de tus emociones y permanecer en la voluntad de Dios, esa fe te enseña a abrir tu boca en base a cómo Dios piensa y en base a cómo Dios ama. Entonces cuando uno ora así, Dios responde sí y amén.
Dios responde, sí, sea hecho, como está diciendo. Miren, esa fe fue la fe que emplearon la gente que se sanó. ¿Por qué? Jesús reveló la mente y el corazón del Padre. Él dijo que Él vino a revelar al Padre. Dijo a Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. ¿No crees que todo el que ve al Hijo ve al Padre? O sea, Jesús dijo, todo el que me ve a mí, lo que hablo, lo que hago, las decisiones que tomo, todo así es el Padre. Ok. La gente que fue sanada, la gente que llevó a sus amigos familiares para ser sanados, ser liberados, la gente que fue resucitada, los leprosos que fueron limpiados, la gente que creyó el Evangelio de Jesús, todos se conectaron con la mente y el corazón de Dios en lo que Jesús hacía. Por eso recibieron el sí y el hecho sea de parte de Dios. El hecho está, el así sea. ¿Qué respondía Jesús cuando alguien lo tocaba o le pedía sanidad, todo lo demás? En ocasiones Jesús preguntó, ¿tú crees que puedo hacerlo? Sí, le decían, conforme a tu fe. Ahora, ¿conforme a qué fe? ¿Conforme a cuál fe? Conforme a la fe que se alineaba a la mente y al corazón de Dios. Porque Jesús dijo cuando empezó su ministerio que Él vino a cumplir lo que estaba escrito en Isaías. Aquello que el Espíritu de Dios está sobre mí. Vine a sanar enfermos, a dar vista a los ciegos, a abrir los oídos a los sordos, a predicar el Evangelio. Bueno, todo lo que Jesús describió. La gente que creyó, que unió la fe a la fe que Jesús manifestaba, la mente y el corazón de Dios, la respuesta para ellos fue sí, así sea. Jesús así le respondió, conforme a tu fe se ha hecho. Tu fe te ha salvado. Esto lo ha hecho tu fe. Así sea. Entonces yo veo la respuesta. No sé si usted me está siguiendo en esta hora. Usted me está siguiendo en esta hora, póngame amén. Jesús mostró la fe que nos conecta a Dios. Esa fe que muestra la mente y el corazón de Dios. La gente que se unió a esa fe recibió respuesta de Dios. Ahora, el que rechazó a Jesús, como Jesús mismo dijo, el que me rechaza a mí está rechazando al que me envió. Significa también, está rechazando la mente y el corazón de Dios, lo que Dios piensa, lo que Dios ama a ustedes, lo que Dios ama de ustedes y lo que Dios piensa sobre ustedes. Al rechazarme, ustedes están rechazando los pensamientos de Dios y están rechazando el amor de Dios. Esto es tremendo. Cuando Jesús declara, el que me rechaza a mí, está rechazando el que me envió, están diciendo, ustedes están rechazando el amor de Dios y están rechazando los pensamientos de Dios para ustedes. ¿Y acaso Israel no recordaba la profecía en el libro de Jeremías? Cuando el Señor les habla y les dice previamente, antes de hablar el nuevo pacto, antes de decirle, me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo corazón, el Señor Jeremías profetiza de parte de Dios diciendo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamiento de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Jesús estaba cumpliéndoles esa profecía y los que le rechazaron estaban rechazando la mente, los pensamientos de paz y de bien que tenía el Padre sobre ellos, estaban rechazando el amor del Padre y estaban rechazando encontrarse con Dios. No era rechazar a un hombre, era rechazar la mente y el corazón de Dios. Cuando la gente se mueve en el alma todavía, siempre tiene un pero o siempre depende de quién es la persona que Dios va a usar para darle la palabra o lo que está necesitando. Y si les cae bien o tienen una buena relación, mayormente le reciben. Pero si por alguna razón no les cae tan simpático, no se lo reciben. Aunque vamos al punto crucial, aunque sea el mejor amigo, aunque sea el mismo papá y la misma mamá, cuando a alguien le tocas el punto débil, la mayoría de la gente almática se enojan y se ofenden. Entonces, la gente piensa que, y hay un concepto en algunos que dicen esto, cuando Dios habla de compasión y misericordia, ese es Dios. Ahora, cuando se habla de corrección, ese es el hombre. Están equivocados. Porque acerca de quién habla el apóstol que escribió a los hebreos en el capítulo 12 de Hebreos. ¿Acerca de quién está hablando cuando dice
que el que ama corrige. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios, está hablando del amor de Dios. Y no hablamos de corrección cuando uno dice, maltrato, que me grita. Esa corrección, no sé dónde la sacaron, no se hace en la revelación esa clase de corrección. Pero la corrección que te dice, esto está mal, lo que estás haciendo está mal, tenés que arrepentirte y regresar a la senda en que andabas. ¿Dónde está la ofensa en eso? ¿Dónde está la ofensa en eso a alguien que se interesa por lo que estás pasando? ¿Dónde está la ofensa en eso? ¿Dónde está la falta de respeto en eso? ¿Dónde está el maltrato en eso cuando alguien te agarra con amor paterno y te dice, te voy a decir lo que nadie te está diciendo? Esa postura que estás teniendo, esa actitud que estás teniendo, no te van a llevar a ningún buen camino. Regresá al amor original, regresá a la pasión. ¿Dónde está la ofensa ahí? ¿Dónde está la ofensa cuando alguien le dice a los novios, no se queden en las casas a dormir? ¿Dónde está la ofensa cuando uno aconseja no se queden siendo novios a dormir en la casa del novio o la novia? ¿Dónde está la ofensa? Y aunque te digan, pero yo duermo en un cuarto, la casa es tan grande que duermo en el tercer piso y ella en el segundo. No importa que duerma en el sótano y ella viva en la terraza, ella duerma en la terraza. No es un buen camino el que querés tomar. ¿Dónde está la ofensa en esa área? ¿Dónde está la ofensa cuando las personas le aconsejamos, si querés ser restaurado, necesitas ir a alguien que te restaure, porque vos no tenés la fuerza para vencer aquello en lo que sos débil? Tenés que ir a alguien, una autoridad para que te restaure. Está en la Escritura, dice, ustedes los maduros en la fe, fortalezcan a los débiles en la fe. Entonces, si la Biblia manda que al que es débil en la fe, los maduros lo restauremos, y uno va a querer restaurar a alguien, ¿dónde está la ofensa de querer restaurar? ¿Sabes lo que restaurar es levantar? Es reconstruir. Entonces, ¿dónde está la ofensa en esa acción? Yo no veo ofensa, yo veo amor, yo veo levantarlo, yo veo restaurarlo, yo veo limpiarlo, yo veo cubrirlo, yo veo perfumarlo otra vez, ponerle anillos, ponerle calzado, yo veo tenerlo en la mesa otra vez como hijo, yo veo caminar juntos. ¿Dónde está la ofensa? Ofensa sería que yo tome un martillo y lo que construiste yo te lo rompa. Eso sería ofensa. Ofensa sería que aquello que estás haciendo bien en Dios, yo te menosprecie y lo tire por el piso. Eso sería ofensa. Pero ¿dónde está la ofensa en los ejemplos que te puse? ¿Dónde está la ofensa cuando uno dice no te metas en chisme? ¿Dónde está la ofensa? ¿Dónde está la ofensa cuando alguien le da un consejo? Mirá, no frecuentes tanto la casa de fulano, porque fulanito es suelto de lengua. Y lo conocemos y te va a querer llevar para su puente. Y la persona se ofende. ¿Dónde está la ofensa al querer cuidar el propósito que Dios le dio? ¿Dónde está la ofensa de querer cuidar el corazón que uno está viendo? ¿Dónde está la ofensa? Pues la gente en lo almático, todo eso lo ve como ofensa. No sé si se fueron, están ahí del otro lado, me ponen amén. O me dicen, ¿es verdad, pastor? O me diga, no, estoy de desacuerdo. Usted ahí en el chat es libre de poner lo que quiera. Si usted está de desacuerdo, también me puede poner, no, yo no pienso igual. Se lo respeto, pero usted ya está escuchando lo que yo pienso según la Escritura. ¿Y por qué dije todo eso? Porque en este mes de la guerra, esta palabra viene a ser guerra a lo almático, para que de una vez por todas se rompa esa limitación que años te ha limitado. Porque vos sabés que la transición a lo nuevo requiere formación de carácter, y la formación de carácter te va a corregir, te va a pulir cosas que tienen que madurar. Te van a decir, vos ya no podés enojarte cuando te digo correte de lugar, ya no podés enojarte cuando te digo necesito que vengas a tal horario. Hablo cuando estábamos en el templo. No podés enojarte cuando yo te pregunto qué pasa que no te veo conectado. No podés enojarte cuando yo te digo, ¿estás cumpliendo con la visión? ¿Estás cumpliendo con lo que estamos trabajando? No puede haber enojo para eso. No puede haber enojo para avanzar. Tiene que haber una aceptación, y si te cuesta, hay un lugar espiritual llamado altar de oración, donde ahí se muere todas esas cosas.
Por eso, si no somos gobernantes en la oración, terminaremos siendo gobernados por las emociones. Y toda persona que ha sido gobernado por las emociones ha terminado mal, y lo puedes ver en la Escritura. Puedes leer a Saúl. Saúl, cuando empezó a andar mal, empezó a tener celo. Vuelvo a decir, celo. ¿El celo qué es? Una expresión del alma. Celo con David cuando él oyó: Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Tuvo celo, y a partir de ahí fue la última vez que Saúl regresó como un ungido, porque desde que le entró celo hacia David, se terminó. Desde que él se idealizó el celo lo gobernó, la envidia lo gobernó contra David, él se desenfocó de todo. Él quizás pudiera haber sido restaurado si se hubiera dedicado a volver, pero como jamás se dedicó a volver a la presencia de Dios, se enfocó en el celo, se enfocó en la envidia, se enfocó en la posición delante de la gente, se enfocó en otras cosas, él terminó enloquecido, terminó haciendo cosas como consultando espíritus, brujería, espiritismo, terminó él siendo derrotado, su reino lo perdió y aún se terminó echando sobre su propia espada para morir. Murió su hijo y toda su generación, excepto, y ahí está lo tremendo, excepto un nieto de él llamado Mefiboset, que por el pacto de David el ungido, sobre quien está el Espíritu de Dios que hizo con el hijo de Saúl, Jonatán, por el pacto de amistad, ese descendiente de Saúl no murió. ¿Te das cuenta cuando no? Porque ¿qué pudo haber hecho David si David era gobernado por el alma? Si David era gobernado por la emoción en ese caso, hubiera matado a Mefiboset, no le hubiera dado nada, no hubiera respetado el pacto, porque la gente que se mueve bajo el alma no respeta los pactos ni las promesas, no les interesa. Pero los que están bajo el Espíritu, los pactos y las promesas son fuertes, son permanentes y no se mueven hasta que se cumplan. Y David cumplió el pacto con su amigo Jonatán y lo restituyó a Mefiboset. ¿Te das cuenta cómo hay muchos ejemplos en la Escritura? La diferencia entre la gente. También hay gente que se dejó llevar por lo almático y volvió a lo espiritual, que se arrepintió. Caso de Sansón. Sansón tenía el Espíritu de Dios, pero cuando se empezó a mover por lo almático, por la lujuria, por lo erótico, por la seducción con Dalila, él confesó el secreto de la fuerza, le cortaron las guedejas y terminó como un bufón de los filisteos. Pero él, el último día de su vida, dice que se arrepintió al Señor y le pidió que por misericordia le vuelva a conceder la fuerza para derribar ese lugar. Y el Señor le concedió. O sea, podemos decir que Sansón murió cumpliendo su asignación y murió en el Espíritu, aunque no sé si era el final que Dios quería para él, porque él también murió con ese derrumbe que provocó. Otro que se desenfocó en un momento fue también el mismo rey David. Él se dejó otra vez llevar por la atracción de la carne y fue seducido por la esposa de Urías. No recuerdo el nombre ahora. Por la esposa de Urías, Betsabé. Fue seducido por Betsabé, no porque la chica lo buscó, sino que él al verla, mientras se paseaba en la terraza, la vio y la deseó. Y bueno, usted sabe que mandó a Urías al frente de la batalla, a la zona más peligrosa, y ahí Urías murió. Y luego, antes de eso, la había dejado embarazada, el hijo que tuvieron muere, luego tiene otro hijo, quien fue Salomón. Pero David se arrepintió. Usted tiene el Salmo 51, donde David se arrepiente y Dios le restaura otra vez la vida espiritual. Entonces, esta palabra no está condenando a nadie que últimamente anduvo en lo almático. Sí te está llamando a que vuelvas a lo espiritual si alguna vez fuiste espiritual, o que empieces a ser espiritual si nunca lo has sido. Entonces tenemos que aprender a oír al Señor. Cuando el Señor nos reprende, nos corrige en algo, nos está dando la salida. También nos está mostrando la luz en medio de esa tiniebla. Nos está abriendo el camino para salir de la senda que íbamos e ir a la senda de su voluntad. Entonces, ¿cuál fue la causa de que esa gente de lo espiritual pasó a lo almático? Que se descuidaron de la oración.
Se descuidaron de la comunión, de consultar al Señor por las cosas que iban a hacer, manejaron la posición que tenían como ellos pensaron y perdieron lo espiritual, se volvieron almáticos y fueron gobernados por sus pasiones que le dio consecuencias. Pero en el caso de Sansón y David, que se arrepintieron, Dios les permitió volver a ser gobernante. Sansón le duró ese día porque murió con todos los filisteos, pero David pudo reinar el tiempo que le quedó en Israel y la lámpara de Israel no se apagó. Por eso quiero leer Mateo 6:30 para terminar. ¿Cuánto hemos sido bendecidos con esta palabra? Esta palabra ha sido directa al corazón. Porque Dios desea, iglesia, que alcance sus promesas. Dios desea, porque Dios no te promete nada para emocionarte, te promete para que las creas y puedas disfrutar. Pueda disfrutar de esa herencia. Muchos de ustedes dicen, mis padres no me dieron herencia, nadie me dio herencia. El Señor te dio una herencia extraordinaria en Cristo y en la promesa que te ha dado. Que es una riqueza espiritual que los ladrones no pueden robar y que el óxido no puede carcomer. Es extraordinaria, disfrutala, poseela, pelea en el nombre del Señor. Mateo 6:30 dice así, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Quiero terminar con esto. Esto posiblemente los que me siguen en redes sociales lo habrán leído y quiero compartirlo con ustedes. El capítulo 6 del Evangelio de Mateo me enseñó algo extraordinario de parte del Señor. Nunca lo había entendido así. Y el Espíritu Santo con esta palabra a mí me animó el corazón, me renovó el corazón y la mente con esta palabra. Y quiero que prestes atención. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, los primeros 4 puntos donde se habla, habla de los primeros 4 puntos en los que Jesús habla, se refieren a los sacrificios espirituales y servicios que se ofrecen a Dios. Por ejemplo, el primer tópico que Jesús habla son las ofrendas. Luego habla de la oración. Luego habla del ayuno. Y luego habla de los tesoros o los bienes materiales, que usted sabe que el proverbio dice que honremos al Señor con nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos. Usted sabe que los bienes materiales se pueden poner al servicio del Señor. Esos 4 puntos hablan de lo que se ofrece en la vida espiritual. ¿Sí? Ahora, Jesús marca un carácter, porque Él nos instruye a que lo hagamos por revelación y por amor a Dios. No fingidamente, porque cuando se hace para agradar a los hombres, se emplea la hipocresía y el fingimiento. Ahora, cuando esos 4 puntos que tienen que ver con los sacrificios espirituales y el servicio a Dios se hace con hipocresía y se hace con fingimiento, es ahí donde entra el punto número 5. ¿Cuál es el punto número 5 que habla Jesús? La luz se convierte en tinieblas. Eso significa que lo espiritualmente bueno, aquello bueno de la palabra, la gente lo convierte en algo carnalmente malo. Son aquellos que tergiversan las escrituras para justificar sus errores. Cuando a mí me habla que mis errores debo arrepentirme y me habla que lo que justifica es la fe. Pero hay gente que como los primeros 4 puntos, la vida espiritual y el servicio a Dios lo hacen bajo hipocresía y fingimiento para agradar o cumplir al hombre y no por amor y revelación a Dios, terminan tergiversando lo que la Biblia dice. Y de ahí se producen el desenlace de los últimos 2 puntos que Jesús habla. Que el punto 6 habla de la ambición por las riquezas y el punto 7 concluye en una vida de afán y una vida de ansiedad. Entonces, todo terminaría diferente si los primeros 4 puntos, que son los sacrificios espirituales y el servicio a Dios, se hicieran en amor y en revelación. Si así se hiciera, el final de esa vida no fuera una vida de afán y de ansiedad, ni que tergiversa la palabra, ni que ofrece hipocresía y fingimiento, sino que sería alguien que vive una vida de fe y descanso en el cuidado paterno y en la vida y en la paternidad generosa de Dios. Usted me entendió lo que le acabo de decir.
El final del capítulo 6 de Mateo termina así como termina, una vida de afán y una vida de ansiedad, porque la vida espiritual era mala, era fingida y era hipócrita. Pero cuando se hace en revelación y en amor a Dios, esa vida es una vida de fe y de descanso en la paternidad y en la generosidad de Dios. ¿Qué significa poca fe que leímos en el verso 30? Significa que se mantiene poca duración de tiempo usando la fe. Cuando se habla de poca, mucha fe, no habla de cantidad, habla de duración de tiempo. Cuando dice poca fe, se debe a poca duración de tiempo usando la fe. Significa que cuando la vida espiritual que determina la vida material es hipócrita, es religiosa, la fe será de corta duración en esa vida. Por eso la vida espiritual debe ser en amor a Dios. Eso fortalece la fe para durar en ella hasta que suceda lo que estamos orando y aún más allá de eso. Eso es una continua vida de fe. ¿Cuántos están listos para estos minutos finales? Renunciar y renunciar a corazón abierto a todo lo que se ha hecho, tanto sacrificios espirituales como servicio a Dios, que lo hayan hecho por fingimiento, hipocresía, por querer agradar a los hombres. ¿Cuántos corazones necesitan en esta hora decir, Padre, perdóname, porque mi servicio hasta que el templo estuvo abierto, últimamente lo hice por cumplir la responsabilidad que tenía, por cumplir al mandato que el líder me daba, por cumplir al mandato que el pastor me daba, o por cumplir a la posición que nuestros padres de fe me habían dado, y no lo hacía por amor, no lo hacía por generosidad, no lo hacía con pasión, sino que lo hacía por cumplir, lo hacía de forma religiosa, en ocasiones he murmurado porque he estado cansado, no quería hacerlo, y demás, todas esas cosas. Debe ahora abrir tu boca y arrepentirte. Hágalo. Yo no puedo arrepentirme por usted. Usted debe arrepentirse ahí. Solo si usted ha tenido convicción, hágalo. Porque el arrepentimiento también es algo espiritual. Se hace porque internamente decís, ese soy yo, esa soy yo, debo arrepentirme. No se hace por sentimiento. Se hace por convicción. Internamente el Espíritu te ha llevado y te ha hecho ver que sos. Y el altar está ahí abierto. El altar está abierto para que le digas, papá, perdóname. Yo reconozco que tú eres un Dios generoso, un Padre eterno, que perdonas a todo aquel que en el nombre de Jesús se arrepiente por tu Espíritu y que restauras la vida espiritual. Yo no quiero terminar como Saúl, Señor. No quiero terminar como Coré. No quiero terminar como Absalón. No quiero terminar como Judas. No quiero terminar como los que se opusieron a los apóstoles en la iglesia. No, Señor. Quiero terminar como el rey David. Quiero terminar, Señor amado, como aquellos que aunque erraron, cuando tú le diste la palabra de arrepentimiento, se arrepintieron y fueron restaurados y nunca más volvieron atrás, porque valoraron tu perdón y se volvieron hombres y mujeres de fe poderosos, Señor. Porque tú me has dado promesa, no para emocionarme, sino para hacerme parte de la historia de la Biblia, para hacerme parte de la historia de los que tienen historia contigo. Pues la Escritura dice que tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y los rabinos ancianos dicen que esa expresión se puede decir de esta forma: el Dios vivido por Abraham, el Dios vivido por Isaac, el Dios vivido por Jacob. Tú cuando llamas en promesa, Padre, no llamas para emocionar ni ilusionar a nadie. Llamas para que vivamos una historia real contigo. Nos llamas, Señor, nos levantas del muladar y nos sientas en la mesa de príncipes y reyes. Nos saca de tinieblas y nos transicionas a la luz admirable. Nos llamas de la nada para volvernos pueblo tuyo. Nos llamas de la nada para volvernos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos llamas de la nada para volvernos, Señor amado, gente que anuncia tus virtudes. Oh, tan grande llamado debe ser honrado en una fe continua.
Pero en esta hora oro, Señor, a todo corazón que la religión lo ligó a lo almático. Oro que toda vida que fue ligada a la emoción, que fue ligada a la apariencia, todo lo que los familiares religiosos o amigos o con quien se hayan criado le heredaron, la religión, la hipocresía, la apariencia, el fingimiento, gente que les puso más temor al hombre que a Dios. Yo en esta hora revoco en el nombre de Yeshua todas esas palabras que han traído peso sobre esta gente y que les ha impedido avanzar en la fe. Yo en el nombre de Yeshua declaro que todo corazón que está arrepentido, todo corazón que está delante de tu presencia en esta hora, levántate y anda. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha liberado, tu fe te restaura. Levántate y anda en esta hora. Desata una orden en el espíritu. Tu espíritu es golpeado en esta hora. Tu espíritu, tu mente es golpeado en esta hora. Toda atadura, toda maldición que te tiraste a ti mismo, que te trataste de inútil, que te trataste de alguien que es incapaz de cumplir la fe. Yo en esta hora revoco esas palabras de maldiciones y te bendigo para que te levantes, y te bendigo para que cumpla la promesa, y te bendigo para que te vuelvas un hacedor de la palabra. Yo reprendo la boca del diablo y la expulso fuera en el nombre de Yeshua. Yo en esta hora declaro que tu alma se sana y por lo tanto se sana tu cuerpo, se sanan tus huesos, se sana tu estómago, se sanan tus pulmones, se sanan tus riñones, se sanan tus intestinos, se sana tu útero, se sana tu matriz, se sana tu tiroides, se sana tu vista, se sana tu oído, se sana tu boca, se sana tu olfato, ahora en el nombre de Yeshua. Porque la redención quita el manto de tiniebla, quita el manto de oscuridad. Ese manto que es un peso, Hebreos 12 dice, teniendo un gran número, una gran nube de testigos, toda la gente de fe teniendo una gran nube de testigos, gente de fe. Nos despojamos del pecado que nos asedia. Nos despojamos del pecado que viene a poner peso y nos quiere detener. Y ponemos los ojos en Jesús, en el autor, el origen de la fe y el que la consuma. En el nombre de Yeshua, todo peso de pecado cae ahora de tus hombros. Cae ahora de tus hombros. Te saco de toda prisión espiritual. En esta hora, en el nombre de Yeshua. Porque la espada ha entrado. Y la espada ha entrado para sanar. Y la evidencia del Espíritu siempre es vida. Oh, Shahamandala. Shehamandolo Hoboshe. Cuando hay redención, el nombre de Yeshua es puesto en la vida del que está creyendo. Y saben que el nombre de Yeshua tiene tal peso espiritual que aunque sobre ti haya existido un yugo del metal más duro, el nombre de Yeshua al tocarlo lo rompe en 1000 pedazos. Yo pronuncio el nombre de Yeshua. El nombre de Yeshua, el nombre sobre todo nombre, el que gobierna en los cielos, el que gobierna en la tierra y el que gobierna debajo de la tierra. Y pronuncio que el nombre de Yeshua trae el peso de su revelación, trae el peso de su poder, trae el peso de su autoridad, trae el peso de su testimonio y rompe todo peso de pecado ahora. En el nombre de Yeshua. En el nombre de... Únete a esta fe que estoy manifestando. Únete y te será dado lo que estás pidiendo. Porque Jesús pudo decir, para el que cree todo es posible. Porque el que cree como Él, el que cree a lo que Dios piensa, el que cree a lo que Dios ama y expresa, todo le es posible. Todo le es posible. Todo le es posible y no está siendo ministrado solamente para ser libre. Está siendo ministrado para que te levantes como ministro. El evangelio no solamente ha sido para rescatar, ministrar y salvar gente, sino para que esa gente se ponga a hacer lo mismo que recibieron sobre otro. Así que vuélvete un hacedor. Vuélvete un hacedor después de este impacto. Vuélvete un hacedor después de esta administración. Ve que para el que cree
Todo es posible. Pastor, ¿y de dónde puedo conseguir esa fe de Jesús? Dice el libro de Romanos capítulo 10, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Jesús. Cuando tú lees la palabra con un corazón que quiere aprender, la fe de Yeshua es la que se te pone en el espíritu. Y esa fe te dice, aunque no vea nada, sigue pidiendo. Porque internamente sentís un sí y amén. Aleluya. Aleluya. Santo, te damos gracias, Padre Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Padre Dios Todopoderoso. Tú eres extraordinario. Tú eres todopoderoso, digno de gloria, digno de honra, digno de adoración. Dios grande, Dios eterno, príncipe de paz, Padre eterno, consejero, admirable, sobrenatural. Aleluya. Habla por unos minutos la lengua del Espíritu. Hay una administración extraordinaria. Hay libertad en el Espíritu. Entre la rabashela jamandele besa la labasha la hala. Olerele jamandolorolobosha jamandele. Tu bondad, Señor, tu peso, el peso de tu nombre, el peso de tu gloria, el peso de tu gloria. Que precamasu jabale gemendelele bash. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Ahí con la voz que tengas, exprésale una adoración, una alabanza a tu Señor. Cuando el Espíritu Santo llena una vida, hay cánticos que salen del corazón, cánticos que expresan los que están experimentando. El amayende gelebe shandele lebe shahamandele. Y si es necesario que sigas orando, si es necesario que tengas más tiempo con el Señor, hazlo. No sientas pena si cuando termina la transmisión todavía falta. Por eso existe el altar, para que pases el tiempo que necesites. Aleluya. En corazones arrepentidos los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos, los cielos están abiertos. Hoy podía ver. Le decía al Señor, es tan sencillo cuando uno cree y tiene un corazón arrepentido, los cielos se le abren. Los cielos se le abren enseguida. Los cielos se le abren. Señor, te amamos por tanta generosidad. Te amamos por tanta generosidad de hacernos participar, Señor, de tu presencia. Te exaltamos, Dios Todopoderoso. Te exaltamos, Dios Todopoderoso. Iglesia, los bendigo. Vamos a cerrar con una alabanza para que aquellos que ya están bajo libertad puedan disfrutar. Y los que no quiero que te sientas excluido, porque el Espíritu Santo no ha excluido a nadie. Quiero que vayas y empieces a pelear en la fe de lo que Dios ha dicho, no lo que sentís y no lo que pensás, en lo que Dios ha dicho, y experimenta la libertad, porque es para los hijos de Dios. Te bendigo. Mañana viernes nos encontramos a la medianoche en el clamor junto a nuestro apóstol Juan, y el día domingo a las 7 de la tarde nos encontramos en el culto. Los bendigo y crean que vamos a gobernar por la fe. Vete al lugar de gobierno y gobierna toda situación en la fe, orando en el Espíritu Santo. Bendiciones. Dicen que gracias a Él conquistaron reino, tomaron ciudades,
verdades en su